Problemas del mundo contemporáneo, sistemas de gobierno democrático y totalitario. Antes de profundizar en el sistema o forma de gobiernos, vamos a ver lo que es la democracia. Según la RAE, la democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También es una doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. Por su parte, la democracia ateniense es a la forma de gobierno establecida en la ciudad-estado de Atenas, en la Grecia antigua, alrededor del siglo VI a.C. Se trata de la primera democracia conocida en la historia de la humanidad. El principio rector de la democracia es que el pueblo es el poseedor de la soberanía de una nación, o sea, que es el único que puede tomar las decisiones y para ello debe participar políticamente, manifestando su voluntad a través de distintos mecanismos que se clasifican en directos e indirectos. Directos, aquellos en los que se le consulta directamente a las masas y la mayoría expresa su voluntad mediante el voto, como en los referendos. Indirecto, aquellos en los que la voluntad de la mayoría se expresa en la elección de una serie de representantes políticos que luego ocupan cargos políticos y tomarán las decisiones en nombre del pueblo que para ellos lo eligió. En este sentido, te presentamos las diferencias y similitudes entre la democracia directa e indirecta. La democracia directa obedece al modelo ateniense, es decir, a la democracia que hubo en las Atenas de la antigüedad. Se basa en la consulta e involucramiento directo, presencial, de la ciudadanía en la toma de decisiones. Tenemos ejemplo, Suiza. La democracia directa es entendida como gobierno directo, mediante consultas, deliberaciones y o asambleas de asociados. Tienen ellos el derecho a juzgar, proponer, aprobar o vetar leyes y son quienes de derecho y de hecho ejercen el poder unitario colectivamente, así como pueden retirar el apoyo a un delegado en cualquier momento. La democracia indirecta delega la voluntad de las mayorías a una serie de representantes electos mediante votos. Son estos representantes quienes durante un periodo estipulado de tiempo toman las decisiones que consideran pertinentes para el beneficio de sus representados. En este caso tenemos Argentina, Chile, Colombia, Perú. También se manifiestan por diferentes sistemas que son presidencialistas, parlamentario y colegialos. Las similitudes, aunque difieran en su modo de expresar la voluntad popular, ambos tipos de democracia están sujetos a ella y al respecto de la decisión de las mayorías. Además, coinciden en la consideración indispensables para una democracia real, como son la igualdad de derechos, la equidad de la ley, el principio y la autodeterminación de las naciones. Democracia semidirecta o mixta. Es un tipo de democracia que intenta conciliar los beneficios de la democracia directa y los de la indirecta. Por un lado, confía en la elección libre de representantes políticos que ejercen la soberanía en el nombre del pueblo. Por otro lado, se reserva a los ciudadanos la potestad de controlar o influenciar las decisiones de las dirigencias políticas. Esto se realiza mediante figuras de participación directa como el referendo vinculante, la iniciativa legislativa popular, la revocatoria de mandatos, los plebiscitos y consultas públicas. Pero, ¿sabías que en el Ecuador retomó su democracia en 1979, después de casi 10 años de la dictadura militar? Según el diario Universo 2019, explica que estos fueron integrados por el almirante Alfredo Poveda y los generales Guillermo Durán y Luis Leoro. Fueron también los que iniciaron la transición de la llamada reestructuración jurídica, que planteó como requisito someter a una votación en una nueva constitución, una nueva ley de elecciones y otras de partidos políticos. Así se convocó a un proceso electoral el 16 de julio de 1978, cuando se produjo la primera vuelta con 6 candidatos a la presidencia. Entre ellos tenemos al joven abogado de 38 años, Jaime Roldós Aguilera, quien ganó la segunda vuelta disputándola con el arquitecto Sisto Durán Ballén, y sus funciones arrancaron el 10 de agosto de 1979.
Por consiguiente, en el Ecuador, desde 1979 hasta la actualidad, el Palacio de Gobierno ha recibido 15 presidentes, 10 de ellos electos en las urnas, 5 ascendieron ante la ausencia de sus presidentes y sus mandatos no han estado exentos a los escándalos por actos de corrupción, afectaciones a los derechos humanos, la protesta social y destituciones, entre otras. Sistema o forma de gobiernos. Un sistema de gobierno, según Delgado 2014, es la forma de gobernar un Estado. Y con ello tenemos los regímenes, democráticos y no democráticos. El democrático es aquel cuya autoridad emana del pueblo, ya que el poder pertenece a la totalidad de la ciudadanía. Los no democráticos son regímenes políticos que no pueden ser clasificados como democracia. Régimen democrático presenta los siguientes sistemas. Sistema parlamentario implica la primicia del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda. Sistema presidencial presupone una clara división entre la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Sistema semipresidencial combina los dos anteriores dándole poderes ejecutivos tanto al presidente como al parlamento. Monarquía parlamentaria funciona prácticamente igual a un parlamentario, con la diferencia que el monarca hace las veces del primer ministro. Monarquía semiconstructiva, aunque tiene un parlamento con poder de decisión del monarca, guarda poderes ejecutivos bastante significativas. Monarquía absoluta es el más antiguo y le otorga a la monarca el poder absoluto para gobernar. Régimen no democrático. Tiene como sinónimos vocablos como autocracia, monocracia o dictadura. Monarquía absoluta es el más antiguo y le otorga al monarca poder absoluto para gobernar. Dictadura, sistema en los que una persona, partido o junta militar tiene todo el poder de legislar y gobernar. Por consiguiente, te presentamos dos movimientos políticos e ideológicos muy representativos en aquella época, representadas en una tabla. Como podemos observar, la primera columna, ideología política, la segunda, sobre los tipos o modelos, en este caso ideológicos. Tenemos que el origen del fascismo nació entre las dos guerras mundiales, entre 1920 a 1930. Fue emblemático en Italia con Benito Mussolini. El origen del nazismo fue en Alemania entre 1920 a 1930 hasta 1945. Los fundamentos políticos e ideológicos en el fascismo fue totalitario y nacionalista. En el nazismo es una ideología racial, política, económica y cultural. Los regímenes de gobierno, en este caso, ejercen autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda por parte del fascismo. En el nazismo fueron métodos represivos, autoritarios, segregaciones y genocidas, a su filosofía de supremacía aria y darwinismo étnico. Las oposiciones sobre el fascismo mantuvo un concepto unificador y nacionalista. En el nazismo parte de una improbable conspiración judeo-marxista entre los socialdemócratas. El totalitarismo, doctrina o régimen político desarrollados durante el siglo XX, en los que el Estado concreta todos los poderes en un solo partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial, según la RAE 2020. Y tenemos lo que es el autoritarismo, que es una actitud de quien ejerce con exceso de su autoridad o abusa de ella. También expresa que es un régimen o sistema autoritario, según la RAE 2020. En este sentido, te invitamos a realizar la siguiente actividad. En un documento Word, sin copiar y pegar, realiza las siguientes acciones. Primero, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es la democracia? ¿Cuáles son los tipos de democracia? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre democracia directa e indirecta? ¿Qué es democracia semidirecta? Desde el regreso a la democracia en el Ecuador en 1979, ¿cuántos presidentes hasta la actualidad ha tenido Ecuador? ¿Cuántas constituciones se redactaron y aprobaron? ¿Cuáles son los presidentes que fueron derrocados de sus cargos? ¿Qué son regímenes democráticos y no democráticos? ¿Cuáles son los sistemas políticos de los regímenes democráticos y no democráticos? Escribe una opinión de 6 a 8 líneas de los movimientos políticos e ideológicos del fascismo, nazismo, totalitarismo y autoritarismo.
Investiga y escribe de 6 a 8 líneas sobre las siguientes ideologías, modelos, sistemas y tipos de gobiernos o políticos que existieron o siguen vigentes en el mundo, tales como son comunistas, socialistas y marxistas. Recuerda que para hacer las actividades no necesitas salir de casa y juntos venceremos al COVID. Hasta pronto.